nos concede en esta mañana el nosotros poder cantar como hace mucho no cantábamos. Si algo añoramos de la libertad que teníamos sin COVID, era precisamente estos tiempos de cantos en lo que realmente nosotros cantamos, alabamos a nuestro Señor. Hermanos, y esa es una de las cosas preciosas que tienen estos himnos, y es que la mayoría de ellos no apelan únicamente a nuestras emociones para movernos, sino a nuestra conciencia, al conocimiento que tenemos de Dios, y procuran exaltar a Dios sobre todas las cosas. Y damos gloria al Señor porque a pesar de la dificultad de estas 2 semanas, algo bueno hemos encontrado. Oremos una vez más. Padre, te rogamos ahora que tu gracia se manifieste de una manera especial en esta meditación que hemos de tener acerca de los beneficios de tu muerte en la cruz del Calvario. Oh Padre, guíanos a toda obediencia evangélica y a contemplar todo esto como una bondad y una gracia tuya para con hombres y mujeres que se encontraban perdidos. Que al mirar a la Santa Cena nosotros veamos allí todos los beneficios que tu muerte ha logrado para tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vayan abriendo sus Biblias, hermanos, y tengan sus dedos en Romanos capítulo 5. Vamos a leer en un momentito un pasaje que se encuentra a partir del versículo 8. Pero a modo de introducción, hermano, quiero traer nuestras mentes a lo que hoy conmemoramos, que es este tiempo de Santa Cena. Y cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, definitivamente que nuestras mentes se sientan aquí y nosotros podemos contemplar en muchos de los elementos que significan y que implican en nuestras vidas la cruz de Cristo. Pensamos en el Calvario, en el dolor que recientemente leíamos en Juan capítulo 19, pensamos en el Gólgota, en Jesús cargando el madero, experimentando el abandono del Padre en aquella hora donde el texto dice que hubo tiniebla desde la hora 6ª hasta la hora 9ª, y fue muchos los eventos que Mateo en el capítulo 28 describe que allí pasaron. Así que regularmente cuando nosotros pensamos en la cruz de Cristo, pensamos en la Santa Cena, pensamos en todo esto, nosotros vemos siempre el sacrificio vicario del Señor, el perdón por nuestros pecados. Pero yo quisiera que meditáramos hoy, como bien lo dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5, los beneficios que tiene para el creyente, para el pueblo de Dios, esta muerte en la cruz del Calvario. Es interesante que Isaías dice en el capítulo 53, 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero el texto no termina allí, sino que al final también revela un beneficio para nosotros y dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, esa muerte tuvo un propósito, esa muerte tuvo un beneficio directo para nosotros. Hermanos, y los beneficios que consiguió Cristo en la cruz del Calvario con su muerte son principalmente espirituales. Son principalmente espirituales. Aquellos que por la fe le han abrazado, aquellos que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, aquellos son los que gozarán de los beneficios presentes y eternos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es allí donde quiero que meditemos. Así que ahora sí leamos en Romanos capítulo 8, capítulo 5, verso 8 en adelante. Nos dice la palabra del Señor aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y observen, amados hermanos,
que el primero de los beneficios que podemos mencionar en este texto es que fuimos reconciliados. La reconciliación del pecador con Dios es uno de los beneficios que nosotros podemos apuntar a encontrar en este pasaje. Nosotros nos encontrábamos sin Dios. Y no solamente estábamos sin Dios, no queríamos a Dios. Nuestro corazón rebelde y contumaz se levantaba contra ese Dios. No queríamos saber de Dios. Y dice Pablo en los Corintios que nuestra mente estaba embotada. Y ustedes saben lo que son de campo, lo que es un machete embotado, que no corta por ningún lado. Así estaba nuestra mente, no le entraba nada. Estábamos apartados de Dios, viviendo en los deleites de nuestra vida y gozándonos en nuestros pecados. Allí estábamos perdidos, vivíamos en el pecado, lejos de Dios y no queríamos acercarnos a Dios. Y esa es la realidad del hombre que vive sin Cristo. Él no solamente no quiere, dice las Escrituras, sino que no puede acercarse a Dios. Y en esa condición de pecado que nos encontrábamos lejos de Dios, las Escrituras describen cuál es la condición con la que Dios nos veía. Hay una famosa frase por ahí: Dios odia el pecado y ama al pecador, pero eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Porque justamente en Salmos capítulo 7, versículo 11 nos dice que Dios es juez justo y Dios está airado todos los días. ¿Contra quién? Contra el impío. O sea que nosotros en nuestra condición de pecado estábamos continuamente bajo la ira del Dios Todopoderoso. Y yo no sé si usted ha pensado en esto, hermanos, pero el Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra estaba airado con nosotros. Solo tenía que decir, como dijo el centurión, di una palabra y nosotros somos deshechos. Somos desaparecidos, somos hechos nada. Su ira es incomparable, su ira es infinita. Y bajo esa ira nos encontrábamos nosotros, bajo el poder de la ira de Dios. En esta condición nos encontrábamos, pero allí vino una maravillosa noticia para nosotros, y es que todo aquel que mirara a Cristo en fe iba a ser salvo de la ira venidera. Y no solamente salvo de la ira venidera, sino que iba a ser reconciliado con Dios. Íbamos a ser llevados nuevamente a una amistad íntima y cercana con ese Dios a quien tanto odiábamos cuando caminábamos en nuestros pecados. Y hermano, no me digan, y amigo que está aquí, no te engañes diciendo que tú no odias a Dios cuando vives de espalda a Él. Porque el vivir de espalda a Él es la evidencia palpable de que tú le odias. Por eso es que necesitas de Cristo. Por eso es que necesita que este maravilloso beneficio que Cristo logró en la cruz del Calvario sea imputado a tu favor, sea puesto en tu cuenta. Por eso es que tú necesitas que Cristo pase todos los méritos de su muerte a tu vida y te presente nuevamente delante del Padre, para que el Padre no te vea a través de los lentes de la justicia que merecemos por causa de nuestros pecados, sino por los lentes de la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Porque solo cuando Él nos ve con esos lentes, entonces nosotros podemos entrar por sus atrios, por sus puertas con alabanza. Solo a través de los méritos de Cristo y de la reconciliación lograda por Él. Observen cómo dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios en su muerte, mucho más estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos. Seremos salvos, ¿por quién? Por la vida de Cristo. Así que la reconciliación, amados hermanos, es un beneficio para aquellos que miran a la cruz de Cristo con el lente de la fe del que hablábamos la semana pasada. Solo a través de la fe en Cristo Jesús nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. Solo a través de Él. Y esa reconciliación nos quita un gran problema de encima. ¿Y cuál es? La ira que yacía ya sobre nosotros.
Es ahí cuando el Padre aparta el furor, quita el ardor de su ira sobre nosotros y dice, ok, venid, entrad, gozaos conmigo, porque mi Hijo ha pagado el precio de tus pecados y por su sangre ahora yo os doy bienvenida como hijos también a mi reino. Es a través de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros somos reconciliados. Y el texto dice, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo. Por eso es que algunas veces he dicho, hermanos, no miremos a la cruz como teniendo pena por el Señor. Miremos allí con gozo, porque esa muerte significó nuestra vida. Esa muerte significó nuestra vida. Tal fue el amor de Dios para con nosotros, que aunque éramos pecadores, no escatimó a su Hijo para entregarlo, para salvarnos, para liberarnos de la ira venidera y así darnos entrada de un modo definitivo para nosotros participar de la vida de Cristo, estando ya nuestra vida escondida en Él. Por tanto, mis amados hermanos, cuando miremos a la cruz de Cristo y le veamos allí crucificado, piensa en la verdad meridiana de que esto fue para llevarnos a amistarnos nuevamente con el Padre. Y amados hermanos, esta reconciliación es un misterio. Hay muchas cosas de misterio allí que no podemos expresar, pero sí podemos expresar la maravilla del amor de Dios para con hombres pecadores. ¿Y cuál era esa maravilla? Que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo. Dios estaba reconciliando consigo mismo a los pecadores. Y esa meridiana verdad, hermano, surge de Dios. Nosotros no hicimos nada para pertenecer al reino de Dios. De hecho, no podíamos hacerlo. Usted nunca ha visto un muerto hacer algo por sí mismo. Por eso Isaías, en la visión de los huesos secos de Jeremías, Ezequiel, la visión de los huesos secos de Ezequiel, cuando el Señor le pregunta, ¿vivirán? ¿Y cuál fue la respuesta de Ezequiel? Si tú lo dices, vivirán. Si tú lo dices, vivirán. En esa condición nosotros no podíamos llegar a Dios. No había ninguna ofrenda que nosotros pudiéramos decirle, Señor, mira, aquí traigo esto para reconciliarme contigo. Mira lo que te traje, mira. Hermanos, no podemos hacer como Jacob cuando se fue a encontrar con Esaú. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Fue poniendo regalos todo el camino. Ponía a los sobrinos, mira, ten ahí para... ¿Y cuál era el propósito? Ir ablandando el corazón de Esaú para que cuando se encuentre con él, no lo matara. Porque él sabía que Esaú estaba quillado. Él sabía que Esaú estaba airado con él. Él sabía la ira que Esaú tenía. Así que él trató de apaciguar la ira de Esaú, poniéndole los sobrinos, poniendo regalos en el camino, para que cuando llegara, ya el hombre estuviera tranquilo. Hermano, nosotros no podemos hacer eso con Dios. No podemos. No hay nada que nosotros podamos poner de mérito propio en el camino entre Dios y nosotros que nos lleve a una mirada agradable delante del Señor. Por eso este beneficio es tan importante. Por eso Cristo logra para nosotros la reconciliación en la cruz del Calvario. Porque lo único que podíamos hacer y lo único que podemos hacer es mirar a Cristo para ser salvo de la ira a través de su muerte en la cruz del Calvario. Solo Cristo puede lograr una reconciliación tan grande entre un hombre pecador, sin mérito y sin nada con que acercarse a Dios, y un Dios que es justo, que es santo y que está irado contra el pecador. No podíamos, hermanos, acercarnos allí. De acercarnos nos pasaría como le pasó a aquellos hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Ellos quedaron vivos, pero quienes lo echaron, ¿qué dice las Escrituras? Fueron consumidos. Así vamos a ser nosotros consumidos. Así que la reconciliación de los hombres es a través de este sacrificio de cruz, de la cruz de Cristo. Es allí donde el Señor muestra su bondad para con nosotros y aún siendo nosotros pecadores nos reconcilia. El texto de 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, hermanos, nos da una idea más amplia de esto. Vamos allá. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17.
Y amados hermanos, así como el texto de que solo el justo, de que el justo vivirá por la fe, fue lo que impactó la vida de Martín Lutero. Debo confesarle, mis amados hermanos, que en mis primeros días de creyente este fue el texto que cautivó mi corazón. Fue el texto que Dios usó para transformar mi mentalidad. Y dice este texto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, ¿cómo son hechas todas? Nuevas. Pero el versículo 18 revela el autor de esa reconciliación y que dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, amados hermanos, este es un gran beneficio para nosotros, pero también es un gran compromiso. Dios estaba reconciliándonos a través de la muerte de Cristo, pero ¿qué hizo también con esa muerte? Nos entregó un deber. ¿Y cuál es ese deber? Dice el versículo al final, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros podemos acercarnos a los pecadores, hermanos, y decirle, Dios puede darte el privilegio de ser amigo de Él. Dios puede darte el privilegio de ser hijo de Él. Dios puede darte el privilegio de perdonar tus pecados y reconciliarte nuevamente con Él. Y cuando nos digan, como muchos le dijeron a Jesús, ¿y con qué autoridad tú dices eso? Con la de la sangre de Cristo. Con la de la sangre de Cristo. Así que el segundo beneficio que podemos encontrar en nuestro texto es que en esa muerte, en la muerte de Cristo, su pueblo es perdonado y justificado. Romanos capítulo 5 en el versículo 1 y en el versículo 19 nos revela esta verdad. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y observen, amados hermanos, que ambos textos vemos la justificación nos lleva a un estado de paz en la presencia de Dios. La justificación nos lleva a un estado de paz. Justificado pues por la fe, ya no solamente estamos reconciliados, sino que ahora tenemos ¿qué? Paz. Porque, amados hermanos, como decimos en el argot popular y dominicano, muchos dicen, yo te perdono, pero eso no significa que olvidé lo que me hiciste. No, yo te perdono, pero tú en tu lado y yo en el mío. Hermanos, pero el perdón del Señor no es así. Nos reconcilió el Señor Jesucristo con Él, estamos ahí y luego ¿qué? Recibimos paz. Y esa paz es lo que entonces nos da la confianza de acercarnos a Él. Porque, amado hermano, mire, si usted tiene un problema de manera personal con alguien, que usted sabe que le ha ofendido gravemente, que el mal que le causaste a esa persona fue grande, y esa persona te perdona, pero tú tienes que estar cerca de él. Nosotros dominicanos decimos, usted siempre está chivo. Él me perdonó, pero ¿y si un día se acuerda de eso? ¿Y si un día viene y hace memoria de eso y ¡pam! En el momento que yo estoy tranquilo, me atrapa? Hermano, con Dios no pasa eso. No solamente nos reconcilia, sino que podemos estar en paz. Y esa paz entonces es lo que nos da a nosotros la confianza de acercarnos continuamente a Dios. Yo deshice como nube tus rebeliones. Y las Escrituras dicen que el Señor no se acordará más de nuestros pecados cuando nos perdones. Y eso no fue que el Señor ya no se olvida, sino que no lo usará jamás en contra nuestra. ¿Por qué? Porque el beneficio obtenido por Cristo en la cruz del Calvario para nosotros tiene el poder
suficiente para nosotros ser justificados a través de ello, declarado justo, y ya nadie después de allí podrá condenar a los hijos de Dios. Todo eso es lo que vemos en Romanos capítulo 8. ¿Quién condenará si Él es el que justifica? ¿Quién nos condenará? Y amados hermanos, cuando leemos el texto de Isaías en su completo, nosotros podemos ver que su muerte cumple todo lo dicho por el profeta y lo que dijo el ángel cuando se acercaron a María y a José. El mandato del ángel fue: y llamarán su nombre Jesús. Y la razón del nombre, ¿cuál era? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es todo esto lo que Isaías dice en el capítulo 53, desde el verso 3. Lo hemos leído muchas veces, hermano, pero es importante que nosotros recordemos esa verdad. Observen cómo dice Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Amados hermanos, es en la cruz del Calvario donde se cumple esa promesa. Ese beneficio es para nosotros, para quienes creen en Jesús, para quienes le abrazan como Señor y Salvador, para quienes viven en obediencia a Él todos los días. Eso no es para todo el mundo, amados hermanos. Eso no es para todo el mundo. Pero si todo el mundo le quisiera y viniera a Él en arrepentimiento y fe, también serían herederos de esa promesa. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero debemos entender, mis amados hermanos, y debemos decirle a los pecadores que solo aquellos y exclusivamente aquellos que por la fe pertenecen a Jesús gozan de la paz y la tranquilidad y de la comunión íntima con el Señor. Solo ellos, nadie más. Porque, amados hermanos, cuando predicamos lo contrario, ¿saben lo que estamos diciéndole a la gente? No es necesario creer en Cristo para ser salvo. Es suficiente con que tú, como bien predico en la religión por ahí, que tú seas una buena persona, que tú seas amable con los demás, que tú vivas tranquilo. ¿Con eso es suficiente? No, no es suficiente. Lo único suficiente es la sangre de Cristo. Esto es lo que redime al hombre de sus pecados. Esa sangre preciosa derramada en la cruz es lo que nos da el beneficio de ser reconciliados, el beneficio de ser perdonado y el beneficio de ser justificado. Solo en la sangre preciosa de Cristo. Esa paz que hoy nosotros gozamos con Dios es el resultado de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el resultado. Y hermano, nadie, absolutamente nadie que haya experimentado el perdón de sus pecados vive asustado, temeroso y triste. Si aún después de haber creído en Cristo, tú vives temeroso, asustado y triste, tú no has depositado tu carga sobre Él. Venid los que estén cargados y cansados. ¿Y qué el Señor dice? Los haré descansar. Entonces, si sigues temeroso, si sigues triste, si sigues cargado, tú no has experimentado el perdón del Señor. No has experimentado el perdón del Señor. Porque aquellos que experimentan ese perdón no viven así, todo lo contrario. Ahora están gozosos. Y hay un himno en el que nosotros cantamos regularmente que habla de esa verdad.
¿Cómo dice ese himno? Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz. Y agrega, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, a ese país amado, donde morada fue a preparar Cristo, el pastor eterno, que a sus ovejas vino a salvar. Así termina diciendo ese himno. Una cosa muy distinta es que nosotros estemos preocupados, atentos y seamos diligentes en vivir una vida acorde al Evangelio, acorde a lo que Dios demanda de nosotros. Y otra cosa es que nosotros vivamos tristes y apagados como aquellos que no han recibido la verdad del perdón en sus vidas. Hermanos, no hay para hombre alguno una noticia más maravillosa que Cristo le haya perdonado sus pecados. Muchos en el tiempo de Jesús no entendían eso. Por eso cuando Jesús le decía a la gente que iba buscando sanidad, tus pecados te son perdonados, ellos decían, ¿y con qué autoridad Él perdona pecado? Con la misma autoridad que lo sanaba. Con la misma autoridad que lo sanaba. Así que el mayor mal del hombre es su pecado. ¿Y el mayor beneficio cuál es? El perdón obtenido por Cristo. El perdón obtenido por Cristo. Amados hermanos, ese gozo debe movernos. ¿Y a qué debe movernos? Segundo a los Corintios capítulo 5 versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la verdad que debemos predicar, amados hermanos. Esa es la verdad que debemos enseñar. Que los beneficios de la muerte de Cristo siguen disponibles para todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Esa es la reconciliación que debemos predicar. Pero no termina allí, hermanos, sino que en tercer lugar, la muerte de Cristo. Su pueblo es adoptado como hijos de Dios. No solamente, hermanos, somos reconciliados, tenemos paz. No solamente hemos sido justificados, sino que somos también adoptados. Somos adoptados. Hermanos, y qué gran bendición goza el cristiano. De que después de haber sido enemigo acérrimo de Dios, ahora es adoptado en la familia de Dios. Ahora es adoptado, vino a ser reconciliado, perdonado. Y como si fuera poco, nos dan los privilegios de ser hijos de Dios. Y hermanos, esto significa mucho para nosotros. Significa mucho. Cuando Pablo habla a los hermanos en la iglesia de Efesios, capítulo 1, versículo 4, observen cómo Pablo apela a su corazón y a su conciencia. Y Pablo apela ¿a qué? Hermanos, apela a la elección. Y Pablo dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. ¿Pero para qué era esa predestinación? Para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros muchos conocemos el concepto de lo que es la adopción. Sabemos que es una acción legalmente, cuando una persona que no pertenece de manera natural a la familia es traído para ser un hijo natural dentro de la familia, aunque no haya nacido de las entrañas de ellos. ¿Y qué recibe ese hijo luego que es adoptado legalmente? Pues legalmente también recibe todos los beneficios que tienen los demás hijos de la casa. Y amados hermanos, eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Según el sistema legal romano, y viendo la palabra que Pablo utiliza allí, cuando una persona era adoptada, no solamente recibía los beneficios y privilegios de la nueva familia, sino que esta persona también abandonaba y ya no tenía nada que ver con su familia pasada. Así que al convertirnos en miembros de la familia, nosotros obtenemos derechos y propiedades del nuevo padre.
Hemos pasado de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. Pero no solamente eso, hermano. Ya no tenemos nada que ver con ese antiguo padre. Nada que ver con ese antiguo padre. Ahora somos considerados como una nueva persona, con una nueva vida y una nueva familia. ¿Y cuál es esa nueva familia? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, que también fueron adoptados. Ahora nosotros somos coherederos de la gracia junto con Cristo. Y amados hermanos, todos esos privilegios que nosotros gozamos y disfrutamos, lo gozamos porque fuimos adoptados por el amado, adoptados en Cristo Jesús. Así que ahora nosotros podemos decir libremente que somos hijos de Dios por la adopción que recibimos en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como beneficio para beneficio nuestro. Así que podemos cantar como dice otro himno que nosotros tenemos: ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Y termina diciendo el coro de ese himno, y no solo por un momento aquí, sino por ¿quién? Por toda la eternidad. Hermanos, aquí no habrá la opción: me harté de ese muchacho, se lo voy a devolver a su papá. Yo no lo aguanto. Mire, después que ese muchacho cumplió 14 años, se puso, mire, terrible. Así que voy ahí a donde sea, llevé a ese muchacho. No, hermanos. Nos podremos portar terrible, podremos caer en pecado, podremos muchas veces ser desobedientes, pero Él no nos abandonará. No nos abandonará. Como bien dice la confesión de fe en el capítulo de la perseverancia de los santos, por algún tiempo Dios nos dejará caminar en la concupiscencia de nuestro corazón con el propósito de mostrarnos a nosotros la malignidad de nuestros pecados, pero al final, ¿qué hará el Señor con sus hijos? Creará en Él el querer como el hacer, y como el hijo pródigo, cuando nos veamos en esa realidad, nos pararemos y diremos: en la casa de mi Padre hay en abundancia, y yo estoy aquí ¿con quiénes? Con los cerdos. Hermanos, y cuando te pares de ahí y vengas, ¿qué vas a recibir? Cuando el Señor te vea venir con un corazón arrepentido, con un corazón cambiado, con un corazón que quiere agradarle, no dejará ni siquiera que lleguemos. Mandará a los vayan, alcáncenlo, límpielo, pónganle el mejor vestido, maten el becerro más gordo, porque mi hijo ha regresado. Pero oigan el término, mi hijo. Hermanos, nunca dejaremos de ser hijos de Dios una vez hemos sido adoptados por la fe. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y este texto, hermano, nos lleva a nuestro cuarto y último beneficio que veremos en el día de hoy. La muerte, por la muerte de Cristo, su pueblo es ¿qué? Es glorificado y recibe vida eterna. Por la muerte de Cristo, su pueblo es glorificado y recibe vida eterna. Acabamos de leer que los hijos de Dios son también herederos junto con Él y que seremos glorificados. Así que, mis hermanos, los beneficios de la muerte de Cristo traspasan nuestro caminar en esta tierra. Traspasan lo que es nuestro caminar en esta tierra. Tienen efectos eternos en aquellos que creen. Tienen efectos eternos. Porque, hermanos, la glorificación no será para que nos quedemos aquí. La glorificación no será un estado para nosotros estar en la tierra y caminar por la calle. Oh, mira dónde va un glorificado. No, hermanos. Será para nosotros gozar y disfrutar la vida eterna con nuestro Dios. Será para nosotros disfrutar a plenitud, entender a plenitud, cantar a plenitud, gozarnos a plenitud con nuestro Dios en los cielos. Para eso seremos finalmente glorificados.
Así que esto nos capacitará para vivir vidas cristianas que sean ejemplares. También nos preparará para la vida eterna en los cielos, donde gozaremos la presencia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, nos da una idea, hermanos, de lo que será ese momento glorioso en nuestras vidas. Dice el versículo 53, vayan allá. Porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa victoria será coronada con este momento de la glorificación. Dice un autor lo siguiente: la glorificación entonces es la esperanza del creyente para el futuro. Dios hará que todo esté bien y lo mantendrá de ese modo por toda la eternidad. Pero la glorificación, dice él, también es un consuelo en el presente. En este mundo caído donde sufrimos el pecado, tanto dentro como fuera de nosotros, es un consuelo saber que Dios ahora mismo está trabajando para purificar a sus santos, preparándolos para la gloria futura. El creyente, en cierto sentido, ya ha sido glorificado, sellado para la eternidad. Para siempre será un hijo de Dios, dice él. Así que, amados hermanos, hay una gloria mayor, una gloria permanente, y que nos satisface a nosotros mucho más allá. Hermanos, cuando hayamos terminado nuestro peregrinar en este mundo, cuando hayamos terminado nuestro camino, podemos decir como Pablo: he terminado la carrera. Hemos ganado la batalla, hemos guardado la fe. Y cuando digamos eso, hermanos, es porque ya estamos cerca. Vean cómo dice Romanos capítulo 8 en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, a esto predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que la glorificación, hermanos, está allá arriba, en la cúspide de nuestro caminar en esta tierra, al final de todo. Oh, mis amados hermanos, que esta cena que celebramos hoy por mandato de Jesús sea una fiesta eterna en los cielos. Que nosotros podamos disfrutar, que nosotros podamos gozar de los beneficios comprados, pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Que cuando nos acerquemos a la mesa, nosotros veamos allí no solamente su muerte, sino también su resurrección, ascensión y gobierno desde los cielos. Que nosotros, mis amados hermanos, podamos venir a la mesa no con tristeza, sino con alegría, por cuanto allí está nuestra vida, por cuanto allí fue comprado nuestra vida y por qué precio fuimos comprados, amados hermanos. Así que al acercarnos a tomar la cena, seamos conscientes de los beneficios de su muerte en la cruz para nosotros, y que nosotros, hermanos, podamos valorar en su justa dimensión lo que significa para nosotros la mesa del Señor. Que nosotros podamos valorarlo. Hermanos, gloria a Dios por su inmenso amor y misericordia para con nosotros. Su salvación fue una salvación perfecta. No hubo nada que el Padre pudiera señalar en ese sacrificio vicario que diga que no fue hecho conforme a su justicia. Cristo cumplió
toda la justicia y demanda del Padre para que tú y yo hoy seamos reconciliados, adoptados, tengamos paz para con Dios, seamos justificados en Cristo Jesús. Padre, cuán honrados nos sentimos de que tú hayas hecho esto por nosotros. Y cuánto peso pones en nuestro corazón al ver que no solamente nos has reconciliado, sino que nos has dado en nuestras manos este ministerio de la reconciliación para nosotros llevar a otros tu evangelio glorioso. Padre, gracias por el perdón otorgado en tu sangre. Gracias por habernos limpiado y preparado para este momento sagrado. Oh Señor, gracias por la adopción como hijos legítimos tuyos. Ayúdanos a guardar con esperanza la glorificación cuando tú seas manifestado por última vez. Oh Señor, glorifícate de una manera especial, manteniendo nuestros corazones cautivos con tu palabra, con tu obra, con tu ministerio. Oh Padre, gracias por lograr todos y cada uno de estos beneficios en favor nuestro. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.